1 de la tarde con 24 minutos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la emisión de 1 a 3. Como ya le hemos adelantado, diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Causa en Común o el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, firman una carta. Está fechada al día de ayer y dirigida a las diputadas y los diputados de Morena y el PT. En ella están apoyando la controversia constitucional que fue presentada por la presidenta precisamente de la mesa directiva en San Lázaro en contra del acuerdo del pasado 11 de mayo. Usted recordará que este permitiría el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, es decir, la militarización, por decirlo así, de la seguridad pública. Para analizar este acuerdo, esta controversia y ahora esta carta, le agradezco a Alfredo Lecona, integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, Alfredo, y gracias. Gracias a ti por el espacio, Luisa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Pues en este momento lo que se está debatiendo ya no es tanto el contenido del acuerdo, que sí me gustaría repasar nuevamente contigo, sino si efectivamente estuvo bien que Laura Rojas le pidiera a la Corte que lo revisara. Ya es un tema más como técnico o legal. ¿Había constitucionalidad en este acuerdo o no? Si no me equivoco, esto es lo último del debate, ¿no? Estamos pidiendo o están pidiendo que la Corte decida. Así es, lo centras muy bien y sí lo podemos pegar, de hecho, con el contenido del acuerdo, porque lo que se aprobó el año pasado, y es lo primero que tenemos que tener claro, fue un proceso de desmilitarización. Cuando hablamos de la reforma constitucional de la Guardia Nacional, no nada más estamos hablando de la creación de ese cuerpo que tendría que ser civil, aunque en los hechos el presidente lo está militarizando. Casi 8 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional provienen de las Fuerzas Armadas. Eso era una parte central de la reforma, la creación de la Guardia Nacional. Pero para ese proceso de desmilitarización habían otros 2 elementos muy importantes. Uno era el fortalecimiento de las policías locales, policías civiles, la profesionalización de las policías, que vaya que en los escándalos que hemos conocido de abusos policiales en los últimos días no son hechos aislados, es lo que hemos conocido por la coyuntura, por cómo se dieron las cosas, porque salió a la luz, pero vaya que hace falta reformar a las policías y si tenemos que desmilitarizar paulatinamente, tenemos que construir policías civiles o si no, en manos de quién va a quedar la seguridad pública. Y justo para acompañar ese proceso, el tercer elemento es lo que viene o lo que generó esta controversia a partir del acuerdo presidencial del presidente López Obrador, que le hemos dicho acuerdo militarista. Porque la reforma constitucional que todos, y quiero ser muy enfático en esto, todos y todas las diputadas y los diputados, con un solo voto en contra de la diputada Lucía Riojas, el año pasado aprobaron ese proceso de desmilitarización paulatina, mientras por 5 años las Fuerzas Armadas podían seguir en las calles haciendo labores de seguridad pública, ayudando a esta Guardia Nacional que tendría que estarse integrando de forma civil, mayoritariamente civil, y aunque no lo sea, pero ese régimen de excepción es el que está en juego hoy por hoy. Porque no se dejó que las Fuerzas Armadas en la Constitución lo vinieran haciendo como lo han hecho en los últimos 14 años, casi por la libre, sino que se fijaron parámetros muy precisos para acotar sus funciones, para que la participación fuera excepcional y sobre todo fiscalizada, como sabemos que no pasa. Esos principios no se los inventaron los legisladores, no se los inventó el presidente, vienen de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos condenó por la desaparición forzada de 3 miembros de una familia en Chihuahua hace 10 años, el famoso caso Alvarado. Entonces, ese es derecho vigente para nosotros. Lo que hicieron el año pasado en el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, fue llevar esos principios a la Constitución, a la reforma constitucional, en ese famoso artículo 5º transitorio, donde esas obligaciones del actuar de las Fuerzas Armadas de forma excepcional, subordinada, complementaria, fiscalizada y regulada tendrían que verse reflejados. Pues el presidente hizo caso omiso a esto. Después de un año... El hecho, déjame detente ahí un segundito porque es una de las dudas que yo tengo y a ver si tú me puedes ayudar, no sé si alguien más en nuestra audiencia se lo pregunte. El hecho de que haya, digamos, replicado estas 5 palabras, las repito, extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria en el acuerdo, no garantiza, digamos, que efectivamente sean, porque no se describe exactamente qué significan estas palabras como si en la reforma que creó la Guardia Nacional o dónde choca, digamos, que sí lo diga y que no se vaya a implementar. Es una excelente pregunta porque me da pie a decir que no solo las menciona sin desarrollarlos, en algunos casos las contradice. 2 ejemplos muy claros: la fiscalización
no es como ellos quisieran o como el presidente invente, que en este caso en su acuerdo se lo deja a los propios órganos internos de control de Sedena y Semar. Se lo deja a las propias Fuerzas Armadas. Fiscalícense ustedes mismos, revísense, vigílense en su actuar y a ver qué pasa. El principio de fiscalización... Exacto. El principio de fiscalización lo define clarísimamente la Corte Interamericana, que tiene que ser por órganos civiles independientes y técnicamente capaces. Entonces ahí hay una gran contradicción, o sea, la transparencia, o más bien la impunidad y la opacidad garantizadas por este acuerdo presidencial. Otro es el principio también de subordinación. O sea, si la seguridad pública en la Constitución quedó esta salvaguarda, tiene que estar a manos de civiles, el actuar de las Fuerzas Armadas tiene que estar subordinada a las corporaciones civiles, a las autoridades civiles. Y en el acuerdo, el presidente mandata a Alfonso Durazo a coordinarse con la Sedena y la Semar. Y esa figura de la coordinación es la que tanto se ha repetido y tanto hemos visto en los últimos 14 años. ¿Qué pasa? Donde realmente no hay una coordinación. Realmente se están subordinando las fuerzas civiles a las Fuerzas Armadas, y si a esto le agregas la falta de rendición de cuentas garantizada por el propio acuerdo del presidente, pues es una tragedia. Por eso estamos viendo que estas controversias constitucionales están sucediendo. Hoy, y déjame decírtelo casi como primicia, que la Corte admitió el día de hoy la controversia constitucional que presentó Silvano Aureoles a nombre del Estado de Michoacán. Lo hicieron por entidades, Michoacán, un municipio de Aguascalientes y el municipio de Colima. Son dos alcaldes. ¿El argumento es similar al argumento del de la presidenta de la mesa directiva? ¿Podría ser, digamos, también un precedente a cómo resolverán este otro? Sí, pero en este caso solo aplicaría en caso de que se invalide el acuerdo presidencial o que la Corte determine su inconstitucionalidad o la invasión de competencias, solo aplicaría a estas entidades, al municipio de Colima, a este municipio que te digo de Aguascalientes y al estado de Michoacán, porque ese es el efecto de la controversia constitucional cuando la presentan entidades o alcaldes o alcaldías o municipios. Por eso toma mucha relevancia lo que hizo Laura Rojas, porque su controversia a nombre del Congreso de la Unión sí tendría efectos generales, sí sería de beneficio para todo el país. Y yo no entiendo cuál es el escozor que les ha causado a algunos diputados y diputadas de Morena, que la verdad es que han dicho cosas realmente lamentables, como que esto es un microgolpe de Estado, lo dijo el diputado Javier Hidalgo, y digo, yo no recuerdo qué golpe de Estado se ha consumado en este país o en otro estado por resolver la constitucionalidad de un ordenamiento jurídico. Aquí lo único que está pidiendo es que la Corte revise si es constitucional o no. Dice la diputada Dolores Padierna, por ejemplo, que se le están poniendo piedras en el camino a la estrategia del presidente para pacificar al país. Pues yo no sé si consideran que la Constitución es una piedra en el camino, porque lo único que está haciendo Laura Rojas con sus facultades como presidenta de la Cámara, que es clarísimo, el artículo 233 de su reglamento, apartado 2, clarísimo que puede ella, por propia persona, en defensa de los intereses de la Cámara, interponer una controversia constitucional, esto sea una afectación o sea un estorbo a la estrategia. No hay que confundir la estrategia de seguridad con este proceso de desmilitarización que está en la Constitución. No es lo mismo un plan que la Constitución. La Constitución se tiene que respetar, la reforma constitucional se tiene que respetar, y quien está facultado, porque así funciona nuestro sistema democrático y así funcionan las democracias, para resolver si un acto de autoridad es constitucional o es inconstitucional, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que hizo Laura Rojas es absolutamente institucional, absolutamente legal y en defensa de esa reforma que nos dimos el año pasado, que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo para poder avanzar a este plan de desmilitarización de la seguridad pública. ¿Cómo? Insisto, y quiero ser súper enfático, todas y todos los partidos políticos lo aprobaron. Claro, entiendo el ruido que genera el hecho de que el PAN ahora se pronuncie, digamos, por la desmilitarización, y entiendo por qué se ha convertido en un asunto de discusión política, pero claro, quisiera justo quitar eso de lado y hablar únicamente en términos técnicos. Y creo que está más que estudiado en todos lados que más armas solo generan más violencia y que cuerpos no capacitados, violatorios de derechos humanos, no van a traer la seguridad. Sí lo va a hacer el reforzamiento del tejido social,
la creación de comunidad, ¿no? Y todas estas otras acciones complementarias que tendrían que estar. Con todo el expertise que tienes tú en Seguridad Sin Guerra, con todos los años que tienes trabajando cerca de activistas por la desmilitarización, ayúdanos a pensar justo la ruta y más o menos evaluar cómo vamos hacia allá. Estamos reforzando el tejido social, estamos ayudando a generar comunidad, estamos ayudando a combatir la pobreza y estamos, algo que decías al principio, fortaleciendo los cuerpos más bien locales, inmediatos, municipales de seguridad, porque la idea es esa, fortalecer a las comunidades para que entonces no tenga que haber una intervención federal. Ayer mismo la pidió Sinaloa, claramente se necesitó en Guanajuato, se está pidiendo también en Jalisco por estos choques ya tan grandes de violencia. ¿Cómo le hacemos, no? ¿Cuál es como la recomendación para salir de un panorama como el mexicano? Pues eso fue justamente esas reflexiones fueron justo las que se tuvieron el año pasado, porque definitivamente estaba muy partidizado el debate y yo creo que ya es momento de despartidizar, como bien decías hace unos segundos, despartidizar las discusiones que se dan en torno a la seguridad pública, porque le han hecho esa partidización, le ha hecho un daño al país que, bueno, se cuenta en cientos de miles de muertos, en decenas de miles de desaparecidas y de desaparecidos. La estrategia claramente no ha funcionado. Y lamentablemente, en lo que refiere a la estrategia específicamente de seguridad, pues el gobierno está haciendo lo mismo que el presidente Felipe Calderón y que el presidente Enrique Peña Nieto. Y nada más que los escándalos, yo tengo esa percepción y estoy muy preocupado por ello, los escándalos del mal actuar de las Fuerzas Armadas, de las malas decisiones en seguridad, ya no generan tanto ruido como antes. Hoy, fíjate, precisamente hoy se cumplen 5 meses de ese sábado 25 de enero en Carbó, Sonora, donde el ejército acribilló a una joven de 19 años y a un menor de edad de 17 años. Cristo y Melissa Anaí. Y no hay, hasta el momento, no ha salido ni siquiera en una mañanera, no lo han explicado en las conferencias donde participa el secretario de la Defensa Nacional. Hay impunidad, hay opacidad, y eso es justo lo que tenemos que evitar que siga sucediendo. Nadie desde el colectivo, desde Seguridad Sin Guerra, ni desde las organizaciones de la sociedad civil, estamos pidiendo que de un día para otro las Fuerzas Armadas abandonen las calles y regresen a sus cuarteles. Sería una irresponsabilidad absoluta por todos estos casos que hemos estado viendo. Lo que queremos es esa transparencia en el actuar y que ya deberíamos de tener un plan de fortalecimiento de las policías civiles, porque si las Fuerzas Armadas han de salir el 27 de marzo de 2024, como lo fijó la Constitución y lo fija este acuerdo, de las calles, pues ya vamos 1 año y 4 meses tarde. Ya vamos muy tarde en esa construcción y déjame decirte algo, no nada más es una cuestión del gobierno federal. Las entidades federativas tuvieron que haber presentado en septiembre, fíjate ya cuántos meses llevamos de retraso, en septiembre su diagnóstico sobre las policías locales y su plan de fortalecimiento. No tenemos evidencia de que una sola entidad lo haya hecho. Entonces, todo en general, lamentablemente, en su conjunto, la reforma constitucional con estos 3 ejes, construir una Guardia Nacional Civil, fortalecer a las policías y vigilar y acotar la actuación de las Fuerzas Armadas, ninguna al día de hoy lamentablemente se está cumpliendo. Y el reloj sigue corriendo y nos quedan menos de 4 años para cumplir con la Constitución. O vamos a tener, ¿en qué quieres? 3 años y medio, otra vez esta discusión en el Congreso de que hay que volver a reformar la Constitución, hay que volver a hacer una ley de seguridad interior o qué sé yo, para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles. Pues creo que esa no es la ruta. La ruta que nos dimos está en la Constitución y se aprobó el año pasado por absolutamente todas y todos los diputados del Congreso. Te quisiera preguntar por también el sentido como integral de las estrategias, porque entiendo lo que ya está comprobado, ¿no? Claro, el choque frontal, digamos, contra el crimen organizado con la gente en medio solo ha dejado, como bien decías, miles de muertos y desaparecidos, que también es un fenómeno en nuestro país sumamente doloroso. Sin embargo, en los sexenios, creo yo, los 2 anteriores, había como cierto, o más bien ahora sabemos que hubo un porcentaje específico de detenciones en ciertos cárteles, se descabezaron ciertos cárteles sin más estructura. Ahora dice la nueva administración que está apostándole por, digamos, esta estrategia integral, también congelar las cuentas, tratar de perseguir, digamos, junto con las entidades estatales,
los grupos que están creciendo. El ejemplo es lo que pasó con el cártel de Santa Rosa de Lima, y evitar masacres. El caso de Ovidio Guzmán fue muy famoso justo por esto. Lo soltamos a pesar de la amenaza de inseguridad para la gente, o no lo soltamos. ¿Ves tú verdaderamente que haya una continuidad total en la estrategia, o más bien sigue siendo esta como médula peligrosa, pero sí hay cambios, como se ha argumentado desde la administración de Andrés Manuel? Pues mira, das dos ejemplos que me dan pie a explicarlo de esta forma. Lo que sucedió en Culiacán con la captura de Ovidio, pues precisamente nos dio una idea de la falta de estrategia o la falta de coordinación y de subordinación al poder civil. Hay que recordar las versiones que nos estuvieron cambiando. Primero era un patrullaje de rutina, ¿no? Que esa es la de cajón. Siempre que ocurre algo escandaloso, una masacre o un abuso en el uso de la fuerza militar, nos dicen que todo se debió a un patrullaje y que de repente le salieron estas fuerzas del crimen de la nada, y entonces se ocasionaron este tipo de matanzas, y pues ya nos vamos quedando con esa respuesta, ¿no? Bueno, el presidente la cambió apenas la semana pasada diciendo que él había dado la orden de liberación. Entonces no tenemos claridad en cómo, en si están funcionando la línea de mando, o cuál fue la línea de mando, y eso genera impunidad, porque la responsabilidad de ese operativo tendría que haberse llevado a la justicia, de quienes lo idearon, de quienes fracasaron y de quienes tomaron las decisiones. Yo no estoy de ninguna forma juzgando para mal la decisión de quien la haya tomado, si fue López Obrador, pues López Obrador, de haber liberado a Ovidio en el momento en el que la ciudad estaba prácticamente tomada y había un riesgo de un derramamiento de sangre mayor del que hubo. Creo que siempre hay que sopesar, y eso se le reconoce al presidente, pero no se le reconoce la falta la falta de transparencia. Yo no podría reconocer que un operativo de esa forma, que generó lo que generó, quede en la impunidad. Y ahora hablemos de los cárteles y de lo que pasó con Santa Rosa de Lima y demás. En este país, si algo ha lastimado a la justicia y ha deteriorado nuestros sistemas, nuestro sistema de justicia y de seguridad, son los pactos de impunidad. Porque para que estos cárteles proliferaran, ahora vemos lo que está pasando con García Luna, lo que está por salir a la luz en el juicio que vaya a enfrentar en Estados Unidos, pues son esos pactos de impunidad que necesariamente tienen la complicidad de políticos del más alto nivel. Y lo que este gobierno se comprometió a hacer en la transición era un proceso de justicia transicional. Es decir, que como sabemos, hemos hecho todo, las víctimas han hecho absolutamente todo lo institucionalmente posible en México para poder obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Toca hacer lo que no hemos hecho, que es pedir el apoyo internacional a la Organización de las Naciones Unidas, constituir un mecanismo internacional para combatir la impunidad para México, adecuado a lo que necesitamos en México, una comisión de la verdad, que nos urge una Comisión Nacional de la Verdad, un verdadero sistema de reparaciones, y eso en su conjunto es la justicia transicional. La posibilidad de desmantelar las redes macrocriminales que generaron esta violencia, que generaron la proliferación de estos cárteles, que ya hay cuántos en el país en comparación de cuando empezó la guerra contra las drogas, y empezar a hacer justicia. Un país que no puede hacer justicia no puede pacificar, no puede pacificarse. Y lo tenemos ya clarísimo. Necesitamos llevar a la justicia a todos los responsables de esta tragedia y entender la composición y el contexto de cómo se han dado las atrocidades que lamentablemente no se han juzgado en este país, y ese proceso se le prometió el presidente López Obrador a las víctimas el 14 de septiembre de 2018 durante la transición en Tlatelolco. No tenemos nada. En este espacio siempre repetimos justo lo que acabas de decir, ¿no? Justicia significa eso, que se detengan y juzguen a las y los responsables, que haya reparación del daño y garantías de no repetición. No hay más, este país necesita urgentemente justicia, y bueno, esperemos alcanzarla próximamente. La discusión es amplia, Alfredo, se nos acabó el tiempo, pero te agradecería que mantengamos abierta la comunicación para ver, uno, cómo resuelve la Corte esta controversia que ya aceptó interpuesta por el gobierno de Michoacán y estos municipios que nos mencionabas, y dos, para ver qué pasa con la que interpuso también la mesa directiva de San Lázaro. Sin duda, lo que la Corte decida, si acepta discutirlo, será fundamental para el debate. Te agradezco muchísimo tu expertise y que hayas platicado con nosotras y nosotros.
Al contrario, yo te agradezco mucho y les mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. Fue Alfredo Lecona, él es integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra. Vamos a una pausa.